Muy bien. Que Dios sea glorificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, conforme su gracia, conforme su amor para con nosotros en este servicio de lectura número 91 del viernes 31 de mayo de 2024. Entonces, nos propusimos seguir estudiando Éxodo 30. Le hemos sacado bastante provecho a Éxodo 30. Vamos a continuar en el nombre de Jesús. Dice entonces, concerniente pues a lo último que habíamos leído en Éxodo 30 acerca de que Dios es el formador, es el hacedor, es el creador y de quien, o a más bien a quien le pertenecen todas las personas. Él mismo lo dijo. Él creó al hombre, él creó el espíritu de ese hombre, le dio su alma, le dio su cuerpo. Él es el formador, él es su hacedor. Ahora vamos a ver cómo Jesús desarrolló su ministerio entendiendo y comprendiendo esa verdad. En cuanto a quién pertenecen las personas, el Señor Jesucristo enseñó lo siguiente. En Juan 17, allí, en Juan capítulo 17, dice que estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y de inmediato empieza él a decir lo siguiente frente a la potestad que Dios tiene sobre las personas, pero cuya potestad le fue dada a Jesús. O sea que estamos dados por Dios a su Hijo. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y asimismo, como Jesús lo expresa en este pasaje, el capítulo 17, relacionado a que el rescate de cada persona, el dinero de las expiaciones, ese pago por el rescate de cada uno, es a través de Cristo, para dar cumplimiento a lo que estaba ya anunciado en Éxodo 30, acerca del rescate de la expiación de cada persona que fuese contada por mandato de Dios. Jesús, dentro del desarrollo de su ministerio, lo plasma en esta palabra. Dios le dio la potestad sobre toda carne. Y para que diera vida o para que dé vida eterna a todos los que le diste. De hecho, este pasaje, viéndolo desde el propósito de Dios para con todo el mundo, podemos nosotros también entenderlo que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el Padre dio a su Hijo no solamente en sacrificio por los pecados, sino que también le dio a su Hijo la potestad para dar vida eterna a los que crean, entre todos los que están en el mundo. Por eso Jesús también, cuando se refiere a la predicación del Evangelio, que hoy está bastante comprometida por los falsos predicadores, él dijo que ciertamente el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero es necesario que el Evangelio siga siendo anunciado para que más personas puedan
tener entrada a esta gracia, poder alcanzar esa misericordia de Dios a través de Cristo, porque ya Jesús tiene la potestad de parte del Padre para darles vida eterna. También eso lo entendió Juan cuando él escribe el Evangelio de Juan. Dice que cuando nosotros recibimos a Jesús, a los que le recibieron, Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, Dios tiene la potestad sobre todos los hombres, sobre toda carne. Pero luego esa potestad, esa autoridad, se la da a su Hijo. Y luego su Hijo nos da a nosotros la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y se refiere, cuando habla toda carne, acordándose, cada uno puede recordar por el Espíritu Santo, cuando esta palabra se expresó, toda carne, refiriéndose allá en el diluvio, ¿cierto? Que toda carne había corrompido su camino, o sea, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más joven hasta el más viejo. Y esa expresión toda carne se refiere a niños, muchachos, jóvenes, eh, adultos, ancianos, hombres, mujeres, toda carne. Esa expresión habla de ello. Y de hecho también hablando de el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre los niños, muchachos, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres y hombres que han creído en Jesús conforme las Escrituras. Recordemos que para Dios cada persona que existe, ciertamente está dado por Él que esa persona en Cristo Jesús llegue a ser hecha participante de su naturaleza divina. O sea, ese es el propósito de Dios. Ya es que la persona no, no acceda a, a esa gracia de Dios por no querer arrepentirse, por no quererse volver a Dios de todo su corazón. Entonces, hablando, Jesús entiende que el Padre es quien le ha dado las personas, le ha dado la potestad y le ha dado las personas. Y aplicado eso al desarrollo de nuestra labor dentro de la predicación del Evangelio, también nosotros hemos de aplicarlo. Jesús dijo, también hablando de esa potestad delegada, esa autoridad delegada, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos. O sea que nosotros tenemos también la potestad de ir y hacer discípulos a toda criatura. Nuevamente, niños, muchachos, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres y hombres. Entonces nosotros oramos para que Él sea quien nos dé las personas, a fin de que nosotros no entremos a estar como eh, predicando un evangelio acomodado a las personas, sino más bien prediquemos el evangelio y que la gente se convierta al evangelio, se convierta a Cristo, se conviertan a Dios, y no una predicación del evangelio a la medida de, de los deseos de la carne de esas personas, como ocurre lamentablemente hoy día, que se predica un evangelio más para satisfacer la carne que para que esa carne deje de andar en la carne y sea hecha espíritu. Hablando del hombre natural para que sea hecho hijo de Dios. Entonces nosotros oramos así, porque como estamos en el contexto también del altar del incienso, del altar de la oración, ese incienso aromático que es la oración, nosotros pidamos a Dios, Padre,
de la manera que diste a tu Hijo potestad, tu Hijo nos ha dado potestad para predicar el Evangelio, para que la gente tenga vida eterna. Danos las personas, porque también ciertamente nadie puede venir a Jesús si el Padre que lo envió no lo trae. Danos las personas a quienes hemos de hacer discípulos. Pero ¿a quién le vamos a predicar? A toda la gente, a toda criatura. Lo que no vamos a pedir al Padre es, Padre, dame a quien predicar el Evangelio. No, eso no. O sea, la predicación del Evangelio es para toda criatura. Pablo le dice a Timoteo que predique a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros no escogemos a quién predicar. No podemos seleccionar, escoger, mirar perfiles, mirar si esta persona tiene cara como que va a creer, esta persona tiene cara como que no le gusta. A los profetas se les dijo, prediquen, hable, profetice, oigan o dejen de oír. Nosotros lo que sí podemos pedirle al Padre es que nos dé las personas que en el contexto de la predicación del Evangelio crean a su palabra, para luego entonces hacer de esas personas esos discípulos. O sea, no, está claro ahí. Nuevamente lo vamos a decir. Nosotros no vamos a pedir que Dios nos dé a quien predicar el Evangelio. ¿Listo? Porque el Evangelio es para predicarlo a toda criatura. ¿Listo? Ahí no podemos escoger. Pero sí podemos decirle al Padre que de todos esos que están creyendo, nos conceda a nosotros poderles enseñar a guardar todo lo que Jesús mandó. Eso sí lo podemos hacer. Porque finalmente Él es el que determina hacia dónde conduce a cada persona que ha creído, a dónde la lleva, a quién se la entrega, para que luego esa persona, como dijo el apóstol Pablo, lo presente como una virgen pura a Cristo. El versículo 3 del capítulo 17 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta semana se ha suscitado y se viene ya trabajando por parte de ese, como dicen las mismas escrituras, el Espíritu Santo dijo, ese misterio de la iniquidad. Están trabajando arduamente muchas personas con mucha autoridad en diferentes religiones, líderes religiosos de diferentes religiones y sectas, están trabajando para constituir esa gran Babilonia, juntarlos a todos y pretender que el único Dios verdadero, el Padre de gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, sea, sea como que juntado con otro, cuando Dios mismo dijo que no conoce otro Dios fuera de él. Pero ya lo están haciendo y lamentablemente hasta hay muchas denominaciones cristianas evangélicas comprometidas en ese asunto. Quieren hacer pasar que, que hasta es un árbol, inclusive. Como alguien dijo que Jesús era su perro. O sea, hasta allá hemos llegado. De ahí la necesidad de que nosotros demos a conocer al único Dios verdadero.
No hay más, como Dios se lo dijo a Israel. El Señor tu Dios es uno solo, no hay más. Este versículo 3 cobrará mucha trascendencia. Entre tanto, ese misterio de la iniquidad está en operación. Y es bastante preocupante lo que está sucediendo en las iglesias locales, denominadas cristianas evangélicas. Se está predicando un evangelio inclusivo y tolerante, donde no se está dando a conocer al único Dios verdadero, ni a su Hijo Jesucristo. Pero la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Jesús sigue diciendo, consciente, ¿cierto?, de lo que el Padre le ha entregado, de los que son suyos y el Padre le ha dado. Y yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hablando claramente, este pasaje habla claramente de que tuvo lugar, como dice también el Evangelio de Juan en su primer capítulo, del principio del verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne. Es que eso no tiene discusión. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Así, tal cual, ha de ser también nuestra oración. Padre, que podamos manifestar tu nombre a los hombres que del mundo le has dado a tu Hijo Jesucristo. Tuyos eran, tú se los diste. Señor, que ellos guarden también tu palabra. Esa es la manera en que hemos de pedirle al Padre por esto. Jesús está o desarrolló su ministerio, su vida de oración, su predicación y el desarrollo de su sacrificio, consciente de que esas personas que ahora son sus discípulos y que de ellos a otros va a nombrar apóstoles, le pertenecen al único Dios verdadero, pero que le han sido dadas en potestad y que ha hecho en ellos, les ha anunciado, les ha predicado y les ha manifestado su nombre. O sea, si algo Jesús se ocupó de hacer es en dar a conocer al único Dios verdadero. ¿Queremos aprender a dar a conocer al único Dios verdadero? Necesitamos estudiar los evangelios para ver la manera correcta de presentar a Dios como el único Dios verdadero, como su Hijo Jesucristo lo hizo, al punto de que no solamente lo hizo con la predicación, sino con las obras y con su propio testimonio, porque le dijo, le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, luego sigue diciendo, ahora, concerniente sobre quienes él tiene esa potestad. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Refiriéndose, ahora han conocido. ¿Quiénes han conocido? Aquellos que están bajo la potestad de Cristo, cedida por el Padre para que les dé vida eterna. Entonces ellos no solamente han recibido de Jesús la palabra,
han recibido el testimonio de Jesús acerca del Padre. Ellos han recibido ese testimonio, les ha sido manifestado el nombre de Dios, han recibido la palabra y han conocido que todas las cosas que el Padre le ha dado proceden de Él, de Dios. Porque las palabras que me diste les he dado. Esto también, amados hermanos, es una palabra que nos indica una total dependencia y confianza en el mensaje. Porque es que, sí, Jesús es el Evangelio porque conforme las Escrituras, en Él se cumplieron todas las Escrituras. Él es la buena nueva. Pero es que Jesús mismo es el testimonio del Padre acerca de su Hijo. Y todo el fundamento y la doctrina y la enseñanza no eran de Cristo en sí, sino del Padre, porque Él mismo lo dijo. Las palabras que yo hablo no son mías, son del Padre que me envió. Nunca habló por su propia cuenta. Mira, porque las palabras que me diste les he dado. ¿Tiene usted discípulos? ¿Está haciendo obra evangelística? ¿Está intercediendo? ¿Está orando? Entonces debemos estar plenamente convencidos de que eso en lo cual estamos fundamentando a esas personas no sean en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con las palabras que el Espíritu Santo da, conforme al testimonio de Cristo, que son las palabras que el Padre le dio, para que la fe de esas personas esté fundamentada en el poder de Dios, en la verdad de Dios, y no en sabiduría humana. Porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Bueno, podremos señalar varias cosas aquí. Frente a esas personas que ahora están bajo la potestad de Cristo. Que son del Padre, pero que el Padre se las ha dado a Cristo. Para que Cristo se las presente como sus hijos, como sus hijas. Verdaderamente libres, redimidos. Podemos citar lo siguiente. Él nos dio su palabra. ¿Listo? Palabras que me diste les he dado. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros las hemos recibido. Acá. Las hemos recibido. Y hemos conocido. Acá. Verdaderamente que salí de ti. Y hemos creído. Aquí, nuevamente. Hemos creído que el Padre envió a su Hijo Jesucristo. Se ve muy sencillo. Y ciertamente el Evangelio es bastante sencillo. Ahí está. Recibimos, conocemos y creemos. ¿Pero qué recibimos? Las palabras del Padre, predicadas y enseñadas por Jesús. De manera que conocemos entonces que Jesús verdaderamente salió del Padre. Y creemos que Él lo envió. Hablando Jesús de su doctrina, dijo, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. El que haga la voluntad del Padre sabe que las enseñanzas de Jesús y que la doctrina de Él son del Padre, puesto que Jesús nunca habló por su propia cuenta. Entonces ahí está, en ese versículo 8, cómo también sucede esto en nosotros, que estamos ahora bajo la potestad de su Hijo Jesucristo. Luego dice, yo ruego por ellos.
no ruego por el mundo. ¿Sí? Aquí está bastante claro que todas las almas son de Dios. ¿Listo? Todas las almas son de Dios. Pero una vez que se predica el evangelio, habrán quienes crean y habrá quienes no crean. Los que creen vienen a estar bajo la potestad de Cristo. Y esos que creen entonces reciben, conocen y se unen a Jesús en un solo espíritu con él. Y entonces se ve con claridad que hay hijos de Dios e hijos del diablo, que hay trigo y que hay cizaña, que hay mentira y que hay verdad, que hay luz y que hay tinieblas. Por eso es que en el versículo 9 Jesús es bastante contundente cuando dice, yo ruego por ellos, o sea, por los que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Aunque fue enviado, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero quienes creen son los que pasan a estar bajo la potestad, bajo la autoridad. Y esa potestad y esa autoridad es vida eterna. Porque es la voluntad del Padre para con los que creen en Cristo Jesús. Y ahí no hay ninguna injusticia. Porque el sacrificio fue hecho por todo el mundo. Pero no todos creen, lamentablemente. Entonces Jesús aquí ya está planteando una de las cosas que él hace como sumo sacerdote de día y de noche. Ruega por nosotros. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Esto es, si uno se detiene a leerlo varias veces, es preocupante. Desde el sentido de, bueno, y entonces Jesús no está rogando por el mundo. ¿Por qué no está rogando por el mundo? Porque Él se entregó en sacrificio por todo el mundo. Él ya rogó por el mundo. Él ya se presentó delante del Padre por el sacrificio de sí mismo. Entró en la misma presencia del Padre en expiación por el pecado de todo el mundo. Pero por quienes ruega es por quienes están bajo su potestad únicamente. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. A nosotros se nos ha mandado rogar por el mundo, presentar ruegos, súplicas, peticiones por todos los hombres. Jesús no está rogando por el mundo. En estos momentos no lo hace, ya lo hizo. De hecho, una de las cosas que pidió en la cruz es, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no más, habiendo rogado y pedido, inclusive cuando manda a sus discípulos, porque él ya lo estaba haciendo, cuando les dijo, rogad al Señor de las mies, quien envió obreros a sus mies, él ya lo estaba haciendo, porque él nunca mandaba hacer algo que no estuviera haciendo. Pero él rogaba al Padre porque la gente tuviera quien les pastorease. Y entonces esa misma necesidad se la transmite a los apóstoles. Rogó por Pedro, he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea, él rogó por el mundo cuando estaba aquí, pero ahora ya no ruega por el mundo. Dice, sino por los que me diste, porque tuyos son. Mira, ni siquiera dice que son de él, o sea, en cuanto a a quién le pertenecen las personas que son salvas, Jesús tiene claro que ni siquiera le pertenecen a él, son del Padre.
Y eso aplicado al desarrollo de la obra del ministerio, a nuestra labor de evangelismo y discipulado, es de no apropiarnos de ninguna persona, de no reclamar potestad sobre alguien en razón de que nosotros le predicamos o de que oramos por ellos o de que hemos hecho algo en favor de ellos. O sea, nadie está en deuda con nosotros. Nadie está obligado a seguirnos, porque nosotros no somos los hacedores de esas personas, no somos los formadores de ellos. Nosotros no los creamos. La Biblia dice que Dios nos creó en Cristo. Somos hechos nuevas criaturas. Dios nos creó en Cristo Jesús y nos dio también unas obras nuevas para que las vivamos, para que andemos en ellas. Hechura suyo. Somos. No somos de propiedad de ningún predicador ni de ninguna denominación o iglesia, porque ahorita pues hasta las denominaciones cristianas están en vilo. Todavía subsisten, pero ahorita hay iglesias no denominacionales. Esto está bastante grave y se va a poner más feo cada día. Pero por eso las mismas escrituras mencionan que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso Jesús está rogando por los que, por los que están bajo su potestad, en el sentido de darle, de mantenerles para con Dios en vida eterna. Porque él, de hecho, una de las cosas que él expresa frente a esa autoridad para dar vida, esa potestad que tiene sobre las personas, para darles vida, no para que sean suyas. Dice que hablando de sus ovejas, él les da a sus ovejas vida eterna y nadie las arrebata de su mano. Y yo les doy vida eterna. Pero luego dice, el Padre que me las dio es mayor que yo y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Alguien que entendió que las personas no le pertenecen al predicador y que lo vivió de tal manera fue Juan Bautista. Él entendió que su labor era única y exclusivamente llevar las personas a Cristo y no apropiarse de las personas, no reclamar potestad sobre las personas, no ejercer autoritarismo sobre las personas, ni manipular las conciencias de la gente como lo hacían los fariseos, que hacían personas para sí, para que tuvieran celo por ellos, y no, ni por Dios, ni por la palabra, y menos por Cristo, porque odiaron a Cristo hasta decir ya no más, salvo aquel fariseo llamado Nicodemo, que hoy está en la presencia del Señor, juntamente con ese hombre principal, hermano de nosotros, que está con el Señor, José de Arimatea. Entonces, dentro de esa labor intercesora, en ese altar del incienso, en ese entendimiento de a quién le pertenecemos, hemos de aprender de Jesús, porque Jesús dice, tuyos son. Y luego Jesús dice en el versículo 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Pero fíjense que él entiende que cuando dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, es entonces, ya lo comprende, lo entiende a lo largo del evangelio, de los 4 evangelios, lo expresa de muchas formas, diciendo, esto lo dice o lo explica él
en cuanto a la labor que el Padre le da. O sea, sí, el Padre nos dio a Él. Entonces Él dice, todo es mío, todo lo mío es tuyo. Él está diciendo, todo lo mío es tuyo. O sea, lo que yo tengo en sí es tuyo. Y tú, y lo tuyo mío. O sea, tú me los has dado para que Él les dé vida eterna, pero tuyos son. Finalmente, son de Dios. E inclusive cuando, hablando de la resurrección de los muertos, dice que el Padre sujetó a Jesús todas las cosas. Pero aún dice, aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero luego, cuando Él suprima toda potestad, toda autoridad, Él mismo se sujetará al Padre. Porque es que finalmente todo es del Padre. Dice, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Una de las cosas que pide Jesús, que podemos estar plenamente seguros, tener esa certeza y esa convicción. Mañana vamos a hablar sobre eso en el ayuno, sobre la certeza y convicción en el contexto de la justicia por la fe. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. O sea, tengamos plena certeza y convicción de que Jesús en estos momentos está orando para que nosotros seamos guardados. Y fíjate lo que dice, guardados en el nombre del Padre. Porque es que como Él ora a su Padre y no ora en su propio nombre, sino que pide al Padre para que el Padre los guarde, pero por su poder, por su mismo poder y autoridad y potestad. Guárdalos en tu nombre. Jesús no dice, Padre, vengo en mi nombre delante de ti. No, Él ora a su Padre confiado en la autoridad y soberanía de su Padre. Pero la oración es que seamos guardados para que seamos uno, así como ellos son uno. Propósito de que seamos guardados en la común fe. Seamos guardados en la común fe. Que perseveremos hasta el fin. Que tengamos la verdad. Que tengamos el evangelio en nuestros corazones. Como dice el apóstol Pablo. Si no, creímos en vano. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Dice, a los que me diste, ¿sí? Lo repite mucho, ¿no? A los que me diste, dice, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Aquí volvemos a recordar lo que dice en Éxodo 30, la trascendencia que tiene para Dios el dinero del rescate, el rescate de la vida de las personas, cada individuo contado y entregado a Cristo. Se lo entrega a Jesús para que ninguno se pierda. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Ese compromiso, esa, ese reiterado convencimiento que tenía Jesús de que si el Padre le dio a alguien, no puede perder a nadie. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. O sea, eso habla de que también Jesús entendía, comprendía muy claramente lo que significa la vida de una persona que ha sido contada por Dios para ser miembro de su familia. Dice, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. En Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, hablando de personas, no de cosas, dice, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús no va a resucitar a un perro, no va a resucitar una casa. Cuando él se refiere a que todo lo que me diere, hace referencia a toda criatura. Él le dio un niño, sobre los niños puso sus manos, los bendijo, los puso de ejemplo de fe. Muchachos, como los que, ese muchacho, ese joven que compartió el alimento y luego Jesús lo multiplicó para que comieran de los panes y los peces. Jóvenes que estuvieron con Jesús, que creyeron en Jesús.
adultos, esposos, esposas, familias enteras que creyeron en Jesús, la casa de Marta, María, Lázaro, ancianos como Nicodemo, que dijo que él era viejo, él mismo dijo, o como Ana, que lo tuvo que hablaba del niño, a los que esperaban la redención de Israel. Se refiere a eso, porque es que la vida, Jesús mismo dijo que nuestra vida es más que el alimento, nuestro cuerpo más que el vestido, que valemos mucho más que las aves, nuestra vida es de mucha estima. Y una vez que el Padre se la entrega a Cristo, Cristo no nos va a perder. Dice que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En Juan 6:43 al 45 dice, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ahora, esto no es para que nosotros nos quedemos esperando, sentados y solo orando para que la gente sea salva. ¿Esto qué quiere decir? Nuevamente, la predicación es para toda criatura, o sea que no estemos esperando que el Padre nos diga, mire, ya le tengo a quien le va a predicar. No, es a toda criatura. Eso es una labor nuestra, nos corresponde ir y predicar. Pero luego, como resultado de esa predicación, los que crean, entonces ciertamente el Padre nos va a asignar cierta cantidad de personas para que nosotros les enseñemos a guardar todo lo que Él mandó. Entonces, ¿cómo una persona viene a Cristo? A través de la predicación del Evangelio. Si predicamos el Evangelio, el Padre de todos esos a los que se les predica, Jesús dice al que cree, entonces el Padre lo trae a Cristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo traje. Entonces prediquemos, hagamos nuestro trabajo, que de toda esa gente que está oyendo, los que crean, pues ustedes van a recibir unas personas, yo otras personas, otros recibirán otras, y todos hacemos el trabajo de discipulado. Pero no seleccionemos a quién vamos a predicarle. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Dice, luego retomando el capítulo 17, vamos a terminarlo, así nos vamos a pasar un poquito hoy, pero quiero terminar el capítulo 17 de Juan. Entonces les pido que por favor se mantengan ahí, ya son las 8, pero vamos a terminarlo. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Y miren esto es muy trascendental que lo entendamos. Vean, Jesús nos ha dado su palabra, nos ha dado la palabra del Padre. O sea, que Jesús nos dio el testimonio que el Padre ha dado acerca de su Hijo. Entonces, Él nos dio ese testimonio a nosotros. Nosotros lo creímos, nosotros conocimos y lo recibimos, ¿cierto? Lo recibimos, lo conocimos y lo creímos. ¿Y cuál es el resultado? Que el mundo nos aborrece. Ese es el resultado en cuanto a nuestra relación con el mundo. O sea, amados hermanos, creamos de todo corazón. Hijo de Dios, nacido del Espíritu, unido a Cristo, es una persona que es aborrecida por el mundo, no es amada por el mundo. Y ahí es donde usted puede empezar a sacar muchas conclusiones y entender muchos aspectos, muchas cosas. Si el mundo no nos aborrece, hay que mirar qué es lo que está pasando. Si el mundo se congracia con nosotros, si está cómodo con nosotros, si se siente tolerado por nosotros, satisfecho con nosotros, pues será porque no le representamos ningún tipo de amenaza. No le estamos estorbando.
No les estamos diciendo nada que los incomode. No les estamos predicando la verdad. Les estaremos anunciando quizás un tipo de evangelio distorsionado, difuso, sombrío, inofensivo. Pero creámosle a Jesús. Todo hijo de Dios, nacido del Espíritu, unido a Cristo, no espere que el mundo lo ame. Aún dentro de su propia casa, lo van a aborrecer. Pero ¿cuándo lo van a aborrecer? Cuando usted dé ejemplo, sea testimonio y les testifique que sus obras son malas. Porque es que ya ni siquiera la gente quiere que le digan las cosas malas que está haciendo. Es que hasta a veces nos tiemblan las piernitas para decirle a alguien que está haciendo mal. Y Jesús ciertamente dice que él afirmó su rostro, se fortaleció en el espíritu y le decía al mundo que sus obras eran malas y por eso lo aborrecieron, lo terminaron matando. Dice, y el mundo los aborreció. Dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, porque como Pablo mismo dijo por el Espíritu Santo, es necesario que quedemos por causa de predicar el Evangelio, así el mundo nos aborrezca. Amando más, seamos amados menos, inclusive por los mismos llamados cristianos evangélicos. Él lo que hace es que nos guarde del mal. Recordemos que eso de guardarnos del mal, el mal más peligroso es apostatar de la fe, es negarlo a él, negar a Cristo, negar la fe, ¿sí? Que la fe falte. Ese es el mal más peligroso. Las demás cosas son propias de las aflicciones de esta vida, pero el mal más peligroso es ser arrastrado por el error, el engaño, las falsas profecías, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos hermanos, los falsos cristos, el falso evangelio, ese evangelio eh, liviano que se está predicando hoy, motivacional más que todo, filosófico, filosofal, como dijo el apóstol Pablo, con huecas sutilezas. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús no dijo, santifícalos en mi verdad. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ciertamente el Señor Jesucristo se manifestó al apóstol Juan y le dijo que él era el testigo fiel y verdadero. Porque él, lo que oyó y vio, eso fue lo que testificó. No hizo nada más aparte de eso. Y él sabe que lo único con lo cual nosotros podemos ser guardados del mal, aparte de que él está orando, es que nosotros nos comprometamos a vivir el evangelio. Santifícalos en tu verdad, santifícalos en una vida por entero dedicada a vivir en Cristo. Como santifícalos en tu verdad es como cuando el apóstol Pablo expresó, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Al amor y se entregó a sí mismo por mí. O santifícalos en tu verdad es que andemos como Jesús anduvo, conforme a la voluntad del Padre. Santifícalos en tu verdad, santifícalos conforme a tu voluntad, a tu palabra. Tu palabra es verdad. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Pues hay que leer las escrituras. Leerlas, orar de acuerdo a ellas y vivir lo que en ellas está escrito. Recordemos que eso no es nada, no es difícil, es fácil. Jesús ya lo dijo que era fácil. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Imagínense, Él nos envía a un mundo
que no le gusta que le digan que sus obras son malas. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego, dice, solamente por estos. Fíjese que él no está rogando por el mundo, está rogando por sus discípulos, que en total llegaron a ser 120 después de su resurrección, pero también ruega por los que han de creer en él por el testimonio de ellos. O sea que, gracias a Dios, si usted ha creído, como dijo Jesús, la palabra que me les he dado y ellos la recibieron y han conocido y han creído, entonces usted está aquí contenido en esta oración. Por usted rogó Jesús, porque usted creyó al testimonio que los apóstoles del Cordero, que el apóstol Pablo han dado acerca de su Hijo Jesucristo. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjese que aquí está rogando por sus discípulos, está rogando por los que han de creer en sus discípulos, y lo está haciendo para que el mundo no tenga excusa. Ese es el énfasis de aquí, de este versículo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y luego dice, de tal manera que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Aunque nos aborrezcan, reconocerán que verdaderamente Dios está entre nosotros y que nosotros le amamos y le servimos. Luego dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Nuevamente. Pero fíjese que el énfasis no es para que el mundo conozca y sea salvo, sino para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Está bastante claro cuál es la finalidad o el propósito. Porque por el mundo no ruega para salvación. Padre, aquellos que me has dado, él va a cerrar entendiendo que ninguna alma es suya, que todo le pertenece al Padre. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Luego, nuevamente, en esa convicción y ese entendimiento de que las almas le pertenecen al Padre, dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y bueno, mañana continuamos con los versículos 17 al 21 de Éxodo 30. Mañana no, sino el martes, ¿no? Porque este lunes es festivo. Vamos a orar y gracias por su paciencia a los que están todavía allí conectados. Vamos a hacer una pequeña oración en el nombre de Jesús. Padre Todopoderoso, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos conforme tu gracia, conforme tu poder, dar testimonio del Evangelio, entendiendo que no podemos escoger a quién vamos a predicar el Evangelio, pero sí entendiendo que solo tú eres quien nos va a dar las personas para que les discipulemos, de todos los que crean, así como lo hiciste con los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Felipe, a Pablo, a Apolos, les diste personas para que ellos les enseñasen, pero ciertamente todos predicaron, todos anunciaron el Evangelio. Concédenos a nosotros, de esa misma manera, estar plenamente convencidos de la necesidad de predicar el Evangelio, así el mundo no le guste, así el mundo nos aborrezca, como lo dijo Jesús. Aunque testifiquemos que sus obras son malas,
Porque ciertamente la predicación del Evangelio, Padre, hemos de hacerla de la manera que Jesús lo hizo. Una predicación del Evangelio que involucre y dé a conocer que las obras que el mundo está haciendo son malas. Para que no hagamos una predicación del Evangelio liviana y acomodada al capricho y al deseo de la carne de las personas. Concédenos, sí, ser guardados. Guárdanos del mal. Sobre todo de esa apostasía, Señor. De esa negación a Cristo que hay en el mundo y aún en las denominadas iglesias cristianas evangélicas, las iglesias locales. Preserva el corazón de tus siervos y de tus siervas que te sirven en todas las naciones debajo del cielo. Preserva también a aquellos que están bajo su cuidado, pero que ciertamente ninguno de nosotros se enseñorea de las personas, porque ninguna persona nos pertenece. Son tuyos, Señor. Tuyos son, y tú los has entregado bajo la potestad de Jesús. Y Jesús nos los ha entregado dándonos autoridad, no para adueñarnos de ellas, sino para predicarles y enseñarles. Te ruego, Señor, que santifiques y nos santifiques a todos conforme tu verdad, conforme el testimonio que nos has dado acerca de tu Hijo, Señor. En el nombre de Jesús, y que seamos uno, y seamos perfectos en unidad, para que ese amor con el cual amaste a tu Hijo te ha amado, esté en nosotros también. Podamos hacer las cosas que son agradables delante de ti cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.